Tengan muy buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a la lectura del Evangelio y los comentarios en este octavo domingo después de Pentecostés. El texto que estaremos reflexionando en el día de hoy será de Mateo, capítulo 13, versículos 24 al 30 y 36 al 43. Comencemos pues en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús les contó otra parábola. Sucede con el reino de los cielos como con un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero, cuando todos estaban durmiendo, llegó un enemigo, sembró mala hierba entre el trigo y se fue. Cuando el trigo creció y se formó la espiga, apareció también la mala hierba. Entonces, los trabajadores fueron a decirle al dueño: Señor, si la semilla que sembró usted en el campo era buena, ¿de dónde ha salido la mala hierba? El dueño les dijo: algún enemigo ha hecho esto. Los trabajadores le preguntaron: ¿quiere usted que vayamos a arrancar la mala hierba? Pero él les dijo: no, porque al arrancar la mala hierba pueden arrancar también el trigo. Lo mejor es dejarlos crecer juntos hasta la cosecha. Entonces mandaré a los ángeles que han de recogerla, para que recojan primero la mala hierba y la aten en manojos para quemarla, y que después guarden el trigo en mi granero. Jesús despidió entonces a la gente y entró en la casa, donde sus discípulos se le acercaron y le pidieron que les explicara la parábola de la mala hierba en el campo. Jesús les respondió: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, y el campo es el mundo. La buena semilla representa a los que son del reino, y la mala hierba representa a los que son del maligno. Y el enemigo que sembró la mala hierba es el diablo. La cosecha representa el fin del mundo, y los que recogen la cosecha son los ángeles. Así, como la mala hierba se recoge y se echa al fuego para quemarla, así sucederá también al fin del mundo. El Hijo del Hombre mandará a sus ángeles a recoger de su reino a todos los que hacen pecar a otros y a los que practican el mal. Los echarán en el horno encendido, y vendrán el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Los que tienen oídos, oigan. La parábola del trigo y de la cizaña la explica el mismo Jesús. Por lo tanto, no voy a ahondar en explicaciones que el Señor ya ha dado. Yo les propongo hoy detenernos a observar por un momento, por unos momentos, nuestro mundo, nuestro entorno. Seguramente constataremos guerras, migraciones forzadas, revoluciones, genocidios, explotación laboral, explotación sexual, injusticias de todo tipo, hambre, gente en la calle, venta de drogas, etc. Podríamos seguir agregando situaciones a esta lista. Pero si Dios lo creó todo bien, según la Biblia, el Génesis dice: todo lo hizo bien,
Y Jesús en esta parábola dice que sembró buena semilla. Entonces podríamos preguntarnos, ¿cuál es el origen del mal? ¿Por qué hay gente que obra el mal? Recordemos, por ejemplo, algunos personajes de la historia, líderes mundiales, como Calígula, un sanguinario emperador romano, que asesinaba por el solo placer de matar, de experimentar cómo otros sufren, de observar el sufrimiento de otros. Recordemos, por ejemplo, Iván el Terrible, un príncipe ruso que despojó a los campesinos de sus tierras, que condenó a millares de personas a la servidumbre, que creó una policía atroz que perseguía, torturaba y asesinaba. Recordemos no tan lejano a Hitler, el emperador proclamado autoemperador, ¿verdad? Ese dictador terrible que asesinó a 6 millones de personas en los campos de exterminio nazi. En nuestros tiempos basta ver lo que sucede con Netanyahu, que está llevando a cabo uno de los peores genocidios de nuestros tiempos, junto con el genocidio armenio del siglo pasado, el primer genocidio de este siglo. El pueblo palestino es exterminado. Pero seguramente todos nosotros tenemos ejemplos de esta gente que obra el mal. Tal vez no son líderes mundiales, tal vez son conocidos, vecinos, compañeros de trabajo, tal vez fueron nuestros amigos. Todos conocemos a alguien. Sin lugar a dudas, estas personas y otras son la mala semilla que el Evangelio de Mateo pone en boca de Jesús. Esa semilla que, según la parábola, la sembró el enemigo por la noche. La doctrina judeocristiana, que se construye sobre un conjunto de mitos, en el Génesis, por ejemplo, nos habla de Adán y Eva, de la caída o desobediencia y del paraíso perdido, etc. Busca dar respuesta a estos misterios desde la realidad y el contexto de 3 milenios atrás. Es decir, utiliza los recursos de su tiempo para dar respuesta a este interrogante. ¿Por qué el mal? ¿Por qué hay personas malas? ¿Por qué hay personas que obran el mal? Hoy no es ético predicar sobre ese personaje del que nos habla Jesús, el enemigo que llegó en la noche y sembró la mala semilla, al que llamamos diablo o Satanás, y en quien depositamos todo lo malo que sucede a nuestro alrededor y todo lo malo que nosotros realizamos. Hoy contamos con otros recursos para explicar por qué alguna persona hace el bien y otra persona hace el mal. La neurociencia, por ejemplo, no habla de maldad como algo mágico. Estudia el daño y la falta de empatía. La empatía es ponerse en el lugar del otro para comprender su situación. Las investigaciones muestran que las personas que obran mal suelen tener alteraciones en 2 partes del cerebro. Una amígdala pequeña,
que no siente miedo ni culpa, que es la alarma que tiene el cerebro. En personas crueles, esta alarma no suena cuando ven a alguien sufrir. No sienten el dolor ajeno, no experimentan empatía con aquellos que sufren. Segundo aspecto, una corteza prefrontal débil que no frena los impulsos, que figura, representa, es como el jefe del cerebro. Toma decisiones y controla los impulsos. En estas personas que obran el mal, el jefe no funciona bien. No pueden pensar en las consecuencias de sus actos. La neurociencia nos dice que esto no es solo una elección, es una mezcla de factores como la genética. Hay personas que heredan una menor capacidad para sentir miedo o conectar con los otros, ese ser empático, ese poder ponerse en el lugar del otro. El ambiente, por ejemplo, niños maltratados o abusados, o que enfrentaron traumas severos, puede dañar el desarrollo del cerebro. Las zonas de la empatía no se desarrollan bien, no crecen bien. Y finalmente la desconexión. Las áreas que sienten las emociones y las áreas que razonan no se comunican de forma adecuada, de forma correcta en esas personas. Por lo tanto, genética, ambiente y desconexión hacen que estas personas produzcan daño, no tengan miedo, no se arrepientan, no sientan empatía. Por otra parte, la psicología nos explica hoy que quienes obran el mal actúan por fallas de la empatía, traumas o mecanismos de defensa. El daño no siempre nace de monstruos, de personas monstruosas, como los ejemplos que mencionamos más arriba. Muchas veces surgen de personas comunes, del montón, de nosotros, de nuestros familiares, de nuestros vecinos o conocidos, de nuestros compañeros de trabajo o amistades, que justifican sus actos, o los de individuos con rasgos de personalidad específicos. Por ejemplo, justifican que los jubilados sean apaleados porque reclaman la seguridad social digna. Por ejemplo, justifican las migraciones forzadas, el desplazamiento de pueblos. Por ejemplo, justifican la desaparición forzada de personas. Desde la psicología social, de forma genérica, se define a estas personas como quienes producen daño intencional, planeado y moralmente injustificado que causa a otras personas, de tal modo que denigra, deshumaniza, daña, destruye, somete, controla, domina o mata a personas inocentes. Finalmente, la psiquiatría estudia los actos dañinos a través de trastorno antisocial de la personalidad y la psicopatía.
Dice que estas personas saben lo que hacen y deciden hacerlo. Conoce sus rasgos claves. Por ejemplo, cero empatía afectiva, tema que ya otras áreas de la ciencia lo plantean. No sienten el dolor ajeno, no se arrepienten de sus actos. Manipulan, usan a las personas como objetos para lograr sus metas, para alcanzar sus fines. Y actúan con frialdad, tienen emociones superficiales, racionalizan el daño que causan. Los psicópatas no son locos, ni pierden el contacto con la realidad. Distinguen el bien del mal, pero lo ignoran. La ciencia explica esto como una especie de miopía mental. Algunos somos miopes, necesitamos usar lentes. Estas personas necesitan un tratamiento, una adaptación. Sus emociones están bloqueadas cuando se enfocan en ganar. Además, pueden tener cerebro con menor actividad en la zona frontal, lo que baja el miedo y el control de los impulsos. Si bien todo esto parece una clase de psicología, la idea es poder entender que en el siglo XXI no podemos basar nuestra reflexión teológica en mitos de desobediencia, en mitos de una serpiente que habla con una mujer, en mitos de un diablo Satanás que no sabemos de dónde salió, porque Dios lo creó todo bueno. Con los aportes de la ciencia y la evolución del conocimiento humano, podemos afirmar que el mal, hoy, no tiene un origen sobrenatural, divino ni diabólico. Podemos explicarlo a través de causas naturales, la biología, la psicología y las interacciones sociales de los seres humanos. Cómo nos relacionamos con los otros. El mal causado por nosotros, los seres humanos, como la violencia, la injusticia, el egoísmo, entre otros, provienen de la propia naturaleza humana. Las acciones se originan en emociones como el miedo, la ambición, la falta de empatía o la ignorancia. No es serio depositar fuera de nosotros lo que se genera dentro de nosotros. No es serio depositar en un ser mitológico, el diablo, Satanás, Belcebú o como queramos llamarlo, depositar en él esas cosas que nosotros hacemos mal. Debemos asumir nuestras responsabilidades y corregirnos. Los ateos consideran que la moralidad es una construcción social que se desarrolla a través de la empatía y la convivencia. Los cristianos consideramos que la moralidad es producto de la buena noticia de Jesús, de sus dichos y de sus hechos, que pasó haciendo el bien y sanando, nos dice Hechos de los Apóstoles. Tanto para los ateos como para los cristianos, el mal ocurre cuando las personas eligen actuar priorizando sus propios beneficios sobre el bienestar de los demás. Gran parte del mal podemos entonces atribuirlo al entorno
en el que crecen las personas, las desigualdades económicas, la falta de educación, los traumas infantiles y las estructuras de poder injustas que pueden fomentar conductas dañinas, personas que hacen el mal. En resumen, desde esta perspectiva, el mal no es una fuerza mágica ni una prueba puesta por Dios, ni ocasionada por el demonio, sino una realidad terrenal, muy terrenal y muy humana. La solución a estos problemas depende exclusivamente de las acciones, de la educación y de la responsabilidad de nosotros, los seres humanos. Si optamos construir un misil en vez de alimentar a niños hambrientos, es responsabilidad nuestra, no del demonio. Si optamos por construir un portaaviones nuclear en vez de construir viviendas para las personas sin techo, es responsabilidad nuestra, no del demonio. Si optamos por desarrollar armas biológicas en vez de desarrollar la cura para diversas enfermedades, es responsabilidad nuestra, no del demonio. Estamos condicionados, pero no determinados, decía Paulo Freire, el educador popular de Brasil. Si elegimos hacer el bien, este mundo será un lugar de paz, con justicia, donde la solidaridad entre las personas y los pueblos sean una realidad. Estaremos recobrando el mítico paraíso perdido, sin guerras, sin explotación, sin persecución. Pero recuerden lo que les digo siempre, elegir es renunciar. Si elegimos hacer el bien, renunciamos a hacer el mal, o viceversa. Con esta reflexión les dejo hasta el próximo domingo. Tengan muchas bendiciones.